Vamos a grabar la sesión para efectos luego de participación de todos los asistentes. Buenas tardes. Bueno, aquí ya vamos teniendo varios asistentes que ya se están conectando esta tarde para nuestra inicio de nuestras ponencias de la sala número 2. El día de hoy iniciamos, bueno, para todos, mi nombre es Andrea Medina, soy la directora del programa de Contaduría Pública en Uniminuto, representante de la universidad para el desarrollo de este tercer encuentro académico sobre interdisciplinariedad en la gestión de las pymes, financiación, gobernanza y sostenibilidad empresarial. En esta sala vamos a tener ponencias de la Corporación Universitaria Republicana, de la Corporación de la Universidad Nacional y de la Universidad Minuto de Dios. Si ya todos están listos, yo creo que podemos ya entonces dar inicio con la primera ponencia, y es de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible y en especial para los contadores públicos, a cargo del profesor Gonzalo Benavides Gallego de la Universidad Republicana. Profesor Gonzalo, ¿ya está por acá? Sí, muy buenas tardes a todos, aquí estoy. No sé, faltaría dejar de compartir. Venga, empieza a compartir la aplicación para que todos puedan ver mi presentación. Entonces, ya un minutico. Tranquilo. Perfecto. Entonces, les recuerdo, profesor, 25 minutos para la presentación, para tener después 10 minutos para las preguntas del resto de las personas que nos están acompañando en la sala. Bueno, perfecto. Veo que ahí ya están viendo la presentación, sí. Sí, señor, ya la estamos viendo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Como estoy compartiendo la aplicación, ahorita cuando se abra la sesión de preguntas, entonces activo la cámara para que ustedes me puedan ver y con eso optimizamos un poco el uso de la red. Bueno, como ya lo han mencionado, mi nombre es Gonzalo Benavides Gallego, yo soy docente e investigador de la Facultad de Contaduría de la Corporación Universitaria Republicana, y el día de hoy quiero compartirles esta temática que tiene que ver con el desarrollo sostenible, un concepto muy amplio, pero especialmente cómo hallamos unos puntos de encuentro entre las diferentes dimensiones y miradas del desarrollo sostenible y la contaduría pública. Para esto, pues quiero inicialmente un poco hablar de cómo surge este espacio de investigación, y surge precisamente porque el concepto de desarrollo sostenible, que ha aparecido sobre todo a finales del siglo XIX y un poco se ha desarrollado en estas 2 décadas, pues es un concepto muy amplio, es un concepto que el desarrollo de pronto más conocido que tenemos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hay una serie de modelos, de estándares, de normas que amplían muchísimo más el concepto de desarrollo sostenible que los 17 objetivos ya mencionados. Adicionalmente, pues cuando hablamos de los ODS como ese elemento más conocido, no es tan fácil establecer relaciones, por ejemplo, entre las profesiones y los ODS, porque los ODS son muy amplios, diríamos que tienen un alcance un poco más institucional. Entonces, ese es el espacio que genera este estudio, esta investigación. Parto de esa pregunta, ¿no? Caracterizar diferentes, se denominados dimensiones del desarrollo sostenible, para poder establecer esos nexos con la contaduría pública, con los marcos de actuación del contador público, pero también abre la oportunidad para que otras profesiones con lo que se va a presentar puedan establecer unos puntos de contactos que van más allá de los ODS. En ese sentido, pues,
se van a presentar la caracterización de diferentes visiones, de pronto no con un nivel exhaustivo de presentar todos los detalles, porque son 7 enfoques diferentes que incluye el desarrollo sostenible. Entonces, lo que quiero, o el propósito de la ponencia es que un poco ampliemos nuestra visión a que hay diferentes posibilidades en cuanto a desarrollo sostenible más allá de los ODS. Y un poco los antecedentes, como decía, pues surgen de la Comisión Mundial del Medio Ambiente, quien en el año 87 hace una declaración respecto de que el uso de los recursos que tenemos que hacerlo con una visión pensando en que no solamente cumplamos con nuestras necesidades, sino que pensemos en las necesidades de las futuras generaciones. A finales del siglo pasado, el Pacto Global de las Naciones Unidas pues hace una declaración de unos principios comunes donde se empiezan a ver como las diferentes vertientes de lo que es el desarrollo sostenible, y en el año 2000 se generan los objetivos del milenio que tenían como perspectiva tener unas metas muy claras al 2015, y llegado el 2015 entonces ya se estructura el desarrollo sostenible de una manera un poco más amplia, y es cuando se plantean los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En ese mismo año aparece Jeffrey Sachs, un economista, ¿cierto? Con su libro que se llama La Era del Desarrollo Sostenible, donde ya detalla cada una de las dimensiones que debe tener este enfoque, es decir, hablando de lo económico, lo social y lo ambiental. Y es precisamente, digamos que el primer estándar o el primer desarrollo que tiene el desarrollo sostenible son esos 17 objetivos. Y normalmente establecer entre una actividad muy particular o una profesión con los objetivos, pues a veces es algo etéreo. En un ejercicio que yo hice hace un par de años, trataba de establecer, por ejemplo, la relación de las finanzas. Y entonces uno puede decir, bueno, tiene que ver con educación financiera, tiene que tener un trabajo decente y desarrollo económico, pero hay otros donde uno dice, bueno, y el tema del agua sí, podría tener relación con los proyectos de inversión o su financiamiento, pero ya no empieza a ser tan fácil ir al segundo nivel de los objetivos de desarrollo sostenible, que son sus metas, para uno establecer como esos nexos. Pero esto es lo que en la mayoría de contextos, cuando se habla de desarrollo sostenible, casi que automáticamente se piensa en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y no está mal, porque digamos es como uno de los primeros desarrollos. Pero existen estándares como este, que es del Global Report Initiative, que se conoce como GRI G4, donde nos dice, un momento, para hablar de cada una de las dimensiones, no vamos a hablar solamente de unas metas particulares que tiene el mundo de cómo mejorar los aspectos, sino que ya en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones, cuando pensemos en cada una de estas dimensiones, tenemos que pensar en un estándar específico. Es decir, el GRI nos plantea 37 estándares, cada uno de los estándares tiene un desarrollo que permite identificar sobre qué debe informar una organización respecto del uso de sus recursos, ¿cierto? En la interacción que tiene con el entorno y cuáles son los impactos que él genera en los diferentes componentes. La característica de este estándar tiene 3 niveles. Tiene unos requerimientos de la información que se debe presentar, unas recomendaciones y unas directrices. Es decir, se orienta cómo se debe hacer el informe, qué es, digamos, de nivel mínimo de divulgación y otros aspectos que las organizaciones pueden tener. Entonces, si nos fuéramos a analizar, por ejemplo, los 19 estándares del eje de lo social, pues uno dice, bueno, sí, aquí hay, digamos, ejes problemáticos o temas que van desde, bueno, el empleo, cuáles son las relaciones de trabajador-empresa, pero ya nos adentramos en temas como la discriminación, cómo es la interacción de la organización con las comunidades locales, ¿cierto? Cómo es la responsabilidad social de las empresas que tienen que ver con el etiquetado de los productos, y la etiqueta refleja lo que el producto tiene y cómo esto le da información al usuario, la información particular de los clientes e inclusive el cumplimiento de los acuerdos socioeconómicos. Y así podríamos, digamos, que navegar en cada uno de estos. Entonces, cuando me refiero a que estoy presentando el primer nivel, es apenas el abreboca, porque perfectamente cada uno de estos enfoques, modelos que yo he llamado dimensiones del desarrollo sostenible, perfectamente pudieran ser el objetivo de un estudio, inclusive de una ponencia aparte. Entonces tenemos este segundo estándar, que sería el GRI. Hay un tercero que tiene que ver ya un
poco más con la actividad empresarial. ¿Por qué? Porque esta arquitectura de compromisos empresariales post-2019, que fue construida en el contexto del Pacto Global de las Naciones Unidas, ya no deja el tema de la sostenibilidad como principios filosóficos, aspiracionales, que el mundo quiere, sino específicamente, usted ve si para efectos de cumplir ese compromiso empresarial con la sostenibilidad, asociar sus objetivos de largo plazo con esas prioridades de desarrollo sostenible. Porque yo encuentro esa dificultad, ¿no? Que cuando uno hace un reporte de sostenibilidad, como que son unos indicadores de un informe que va para alguna parte, y a veces la pregunta que surge es, bueno, ¿y esto cómo está alineado a la empresa? Pues está alineado en el sentido de que si yo los hago parte de mis objetivos de largo plazo, de mis objetivos estratégicos, pues ya los incluyo en el plan de acción, hago un control de gestión, ¿cierto? Y la orientación de diferentes actividades tiene un propósito no de generar un informe, sino de medir, ¿cierto?, la interacción de la empresa, cuáles son esos impactos que está generando, ¿cierto?, cómo es su relación con los interesados y cómo se ven afectados en diferentes dimensiones. De tal manera que esta es como una plataforma, digamos, de colaboración que permite definir un conjunto de temas, de indicadores, de iniciativas, inclusive sectoriales, pero que apuntan, ¿cierto?, a esas tres dimensiones que Jeffrey Sachs llama las dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible: lo económico, social y lo medioambiental. En cuarto lugar, tenemos el estándar del Green Project Management, ¿sí?, conocido como de las 5 Ps, que para efectos de los proyectos, porque los proyectos, digamos que es la dinámica que le permite a las organizaciones adaptarse, pero también transformarse, ¿cierto? Dice, además de los 3 elementos básicos de las primeras Ps, es decir, social, people, environmental, planet, y fiscal un poco el profile de la rentabilidad, le vamos a agregar 2. ¿Cuáles son esas 2 dimensiones? Las dimensiones de los procesos. ¿Qué? Porque finalmente todo lo que una organización, empresa, institución hace se ve reflejado, ¿cierto?, en los procesos. Los procesos me revelan la manera en que yo hago las cosas. Entonces ya no veo las dimensiones de la sostenibilidad como algo de resultado final, sino que está involucrado directamente con el hacer, es decir, con el conjunto de actividades y procedimientos que tiene la organización. Y además, ¿cierto?, involucrar los elementos de sostenibilidad en el producto o servicio, porque aquí la palabra producto es poco un genérico, pues implica que yo tengo que tener en cuenta no solamente cómo lo hago, sino que el usuario cómo lo usa, y también el usuario cuando ya el producto ha llegado a su vida útil, ¿cierto? O el usuario por alguna razón desea no usarlo, ¿cómo es esa disposición final para que cumpla con unos criterios de responsabilidad? De tal manera que si uno piensa en cómo un proyecto desarrollado en una organización se alinea con lo sostenible, debería necesariamente consultar este estándar. En quinto lugar tenemos, y ya un poco más cercano, digamos, al rol del contador, lo que se llama el Marco Internacional de Reporte Integrado, que se conoce tradicionalmente como reporte integrado. Entonces, parte del concepto de que tenemos que ver a la organización de manera integral y como la interacción de la organización con diferentes proveedores de capital. Entonces, al no especificar, pues esto abre el espacio para que pensemos que la responsabilidad va más allá de lo económico, ¿cierto? Y posiblemente empiece a abarcar ese capital social o ese capital ambiental con el que cuenta no solamente el mundo, los sectores, la sociedad, sino también las organizaciones, para que pensemos en cómo esos capitales generan un valor. ¿Para quiénes? Para nuestros interesados, para lo que es la interacción con el entorno. Y lo concreta que las organizaciones deben identificar los recursos, las relaciones y los interesados, ¿cierto?, de los cuales a partir de esa generación de valor usando unos capitales que también uno los podría ver como unas capacidades, ¿cierto? Porque cuando hablamos de capital y medios de producción, pues no todo es tangible, y permite identificar unos temas estructurales. ¿Para qué? Ampliar un poco la visión, y el mismo reporte integrado habla de al menos 6 tipos de capitales. Los de la primera línea serían esos del desarrollo sostenible tradicional, económico, social y ambiental, pero va un poco más allá. ¿Por qué? Porque igual una institución
institución interactúa con una comunidad y eso lleva implícito, ¿cierto?, unas manifestaciones de comportamiento que hacen parte de una cultura que no solamente es de la empresa, sino también del entorno, ¿cierto? Los símbolos o la representación de aquellas cosas que son importantes y la manera en cómo se gobierne, cómo se actúa en ese contexto. De tal manera que si vemos, este sería un contexto más amplio de los tres elementos básicos, ¿cierto?, vistos a través de los capitales, de lo social, lo económico y lo ambiental. En sexto lugar tenemos un estándar que se conoce como SASB, pero pues el SASB un poco incluye, es el BOAR que los promulga, pero el estándar de sostenibilidad, de contabilidad de sostenibilidad, entonces digamos que es una norma o un estándar muy particular donde habla de, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Manejar estructuralmente, digamos, unos elementos. Este estándar tiene un marco conceptual, tiene un manual, digamos, práctico de aplicación, unas reglas procedimentales, pero sobre todo tiene una clasificación de las industrias según estas dimensiones que deben medir las organizaciones de cómo su actividad genera impacto en el medio ambiente, social, en lo humano, hace, digamos, relieve en un elemento que es característico de la manera de analizar los negocios, que es su modelo de negocio, ¿cierto? Los componentes en que finalmente se manifiesta el negocio, incluido procesos de innovación, pero agrega, digamos, un poco el tema de el liderazgo, el tipo de liderazgo y el gobierno o el gobierno corporativo, la manera como la organización se está gobernando. La clasificación, ¿por qué es útil? Porque organiza las industrias o los sectores en 11 grupos, donde una agrupación, digamos, de segundo nivel y hay una industria específica para cada uno. ¿Y qué es lo que hace? Pues identificar esos problemas generales para las diferentes dimensiones, es decir, lo que tiene que ver con medio ambiente. ¿Por qué? Porque una industria, posiblemente como la actividad financiera, no tiene el mismo impacto en el medio ambiente que si estamos hablando de una empresa del sector, por ejemplo, químico. Entonces, personaliza según cada sector cuál es esa información que se debe entregar desde el punto de vista de estas dimensiones del desarrollo sostenible. Entonces, teníamos inicialmente las tres básicas, ¿cierto? Que es lo económico, lo social y el medio ambiente. Aquí lo social un poco separa lo que es el tejido social de lo que es las personas como tal, pero introduce, ¿cierto?, la manera en cómo la organización desarrolla su modelo, cómo se lidera. Y como séptimo, digamos, dimensión o séptimo modelo de estándar de sostenibilidad, tenemos el Environment, Social and Government, que es realmente un ranking. Este no es tanto digamos, un informe, sino que hay, como aparece aquí a la izquierda, firmas especializadas como Bloomberg, como Dow Jones, como Thomson Reuters, que hacen una evaluación, ¿cierto?, de las empresas en las cuales hay grupos de inversión o inversionistas o administradoras de activos de inversión interesadas, pero que además del desempeño financiero, ¿cierto?, miran otras variables para poder dar una calificación de la organización de tal manera que quienes van en un futuro a poder realizar inversiones de capital en estas organizaciones evidencien que la preocupación no solamente es del rendimiento del capital económico, sino que realmente se cumple con unos estándares que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con lo social, ¿cierto? Y la manera en que las organizaciones se gobiernan. Entonces, más allá de los atributos que recoja este índice, dijéramos, este índice de clasificación, la característica es que hay externos que están evaluando, ¿cierto?, el comportamiento de las organizaciones en esas otras dimensiones que son más allá de lo económico. Entonces, estos 7 ámbitos o estas 7 formas de ver el desarrollo sostenible, pues un poco a manera de conclusión nos dejan lo que cuando hablamos de desarrollo sostenible, la mirada debe ser un poco más integral, debe ser más abierta. Es decir, que hay y es el propósito de la ponencia, hay al menos 7 dimensiones o 7 modelos o 7 estándares diferentes a partir de los cuales se puede ver la sostenibilidad. Y esto cómo enlaza con el atributo, con el ámbito de actuación de los contadores. Entonces yo diría que empata perfectamente en el sentido de que los contadores manejamos información financiera. Es como nuestro atributo, digamos, característico de la profesión.
pero estas dimensiones que se han presentado, pues nos incluyen que no solamente es el dominio de la información financiera, sino que el dominio de la gestión de nuestra información tiene que ir más allá, tiene que ir a incluir información no financiera que permita, ¿cierto?, identificar, gestionar, revelar, presentar a los interesados otras dimensiones que no tienen que ver con el capital financiero y que deben hacer parte de la responsabilidad, ¿cierto?, de una institución que no actúa de manera aislada, que actúa en un contexto donde hay unos grupos de interés, donde hay unas comunidades y por lo tanto, si miramos cada uno de estas 4 ámbitos de actuación que los podríamos resumir en que pues, los contadores tradicionalmente estamos dedicados al reporte de información financiera y eso tiene que ver pues con modelos contables, estados financieros, pero también con cómo la organización al interior maneja la información financiera y no financiera como apoyo a la gerencia, lo que se denomina la contabilidad gerencial. Y pues ahí un poco, digamos, está entre líneas lo que tiene que ver con la gestión de costos, aunque pues eso hace parte también del tercer dominio que ahorita lo mostraré. Y lo mismo aplica, ¿cierto?, para, digamos, las grandes actividades que tienen que ver con el aseguramiento y la auditoría, lo que tiene que ver con la evaluación del sistema de control interno, el aseguramiento de las cualidades de la información y sobre todo cómo la información también sigue un proceso, ¿cierto?, que está determinado por unas actividades sistemáticas que aseguran que tenga la calidad a la que la organización se compromete. Desde el punto de vista de lo financiero, entonces está que la información financiera pues se revela también en el apoyo para poder evaluar el cumplimiento del objetivo básico financiero, ¿cierto? De cómo la organización hace inversiones. Fijémonos cómo el último estándar, ¿cierto?, el que tiene que ver con medio ambiente, social y gobierno, hace parte de eso. Es decir, cuando voy a hacer una inversión, ¿cuáles son esos atributos adicionales al rendimiento de capital que tiene una organización? Obviamente también con las fuentes de financiamiento y las maneras como estas se gestionan. Ubico aquí en lo financiero el modelo de costos porque normalmente la gestión financiera es quien está pendiente o quien tiene bajo su responsabilidad este objetivo, y la rentabilidad pues es uno de los elementos que apunta al objetivo básico financiero, la rentabilidad de largo plazo, y pues en el modelo de rentabilidad las 2 variables críticas son ingresos y costos, por eso lo ubico ahí. También porque normalmente desde esta visión es donde se hace la evaluación financiera de proyectos, entonces uno debería, ¿cierto?, incluir acá el estándar de Green Project Management para todo lo que tiene que ver con la evaluación de proyectos. Sí, como última dimensión en lo que tiene que ver con la gestión de los tributos, pues está no solamente pensarlos desde una planeación, es decir, no solamente desde el cumplimiento de una obligación formal que es declarar o una obligación sustantiva de pagar impuestos, sino verlo desde la optimización de los recursos. ¿Por qué? Porque precisamente el enfoque de desarrollo sostenible hace referencia a cómo una organización usa sus recursos, cuál es el impacto que el uso de esos recursos tiene, entendidas como capacidades o capitales, y cuál es la interacción que tiene con un contexto, con una comunidad y específicamente con unos interesados. Entonces, esto es, digamos, el propósito de la ponencia. Agradezco su atención y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, profesor Gonzalo. Muy juicioso usted con el tiempo, 21 minutos se tomó. Vamos a mirar si hay preguntas por parte de nuestros asistentes. Un tema muy pertinente hoy para todos los profesionales, estoy de acuerdo con usted, no es solamente para los contadores, todos los profesionales hoy deberían apropiarse de los objetivos de desarrollo sostenible porque es una responsabilidad de todos y de cualquier profesional. Entonces, no sé si existan preguntas, si alguien tenga alguna pregunta. Mari Vera, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, Gonzalo. Buenas tardes, doctora Mari, ¿cómo le va? Hola, Mari, ¿cómo vas? Gracias.
No, solamente un comentario, pues que puede ser pregunta, pero en esto de, sobre todo en relación con la profesión, hay como todavía un vacío que, digamos, una brecha importante en la parte de desarrollo sostenible, especialmente en lo ambiental, y es las metodologías o la aplicación práctica de cómo determinar costos ambientales en las entidades. Entonces también pensando en lo que tú decías, en la formación a la que deberíamos estar apuntándole, digamos, en la práctica profesional hay necesidades de este tipo y en nuestros programas, pues esto, si bien podría ser parte de la contabilidad gestión o ser una rama un poco más integrada, creo que por ahí podría haber una línea de trabajo interesante, ¿no? Ya no tanto en el discurso ambiental, sino ya en la parte práctica, cómo determinar esos impactos, cómo medirlos y cómo pues mejorar los procesos empresariales a partir de esas mediciones y, digamos, de diagnósticos. Sí, Mari, gracias. Yo creo que en otro planteamiento, digamos que presenté yo un poco esto en función de las contabilidades. Tradicionalmente vemos contabilidad financiera, contabilidad de costos y contabilidad de gestión. Pensaría yo que, como dices tú, esto es una oportunidad para que naciera una contabilidad que se llamaría contabilidad de sostenibilidad. Pero un poco también en esas reflexiones diría yo que en lugar de usar la palabra contabilidad, podríamos usar la palabra accountability en el sentido de que es una rendición de cuentas y la rendición de cuentas pues tiene que dar, ¿cierto? Cobertura a todos los aspectos en los cuales interactúa una organización, que pues obviamente no es solo financiero y que un poco se va más allá del ámbito de lo económico y lo social e incluye otros capitales como es el planteamiento del reporte integrado. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Doctora Mari, muchas gracias. Aquí en el chat les estoy dejando el link, por favor, para que registren su asistencia, si son tan amables. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, perfecto. Ok, felicitaciones por la ponencia. Le mandan aquí decir, me surge una duda. Muchas investigaciones difieren sobre las definiciones de sostenibilidad y sustentabilidad. Muy pertinente. Esta pregunta se la hace Luis Carlos Mingan Rojas. Frente a este tema, ¿cómo lo considera? Bueno, lo que pasa es que las tres dimensiones originales, ¿cierto?, que dan un poco nacimiento al desarrollo sostenible son lo social, lo ecológico y lo económico. Y hay un planteamiento, no recuerdo en este momento el autor, que dice que cuando usted es, digamos, responsable de lo social y lo ecológico, usted es soportable. Que cuando usted combina lo ecológico con lo económico, lo llama viable. Y que cuando usted combina lo social con lo económico es porque es equitativo. Entonces, dijéramos que ese planteamiento sobre sustentable, ¿cierto? Un poco es la combinación entre lo ecológico y lo social, es decir, que mi interés va más allá de lo económico y yo combino fuertemente las dimensiones de lo que es el medio ambiente y lo social. Pero igual no se sale, ¿cierto?, del concepto general de desarrollo sostenible. Es decir, cuando pensamos en desarrollo sostenible, pensamos en tres dimensiones básicas, que es el planteamiento que hace las Naciones Unidas, es el planteamiento que tiene los objetivos de desarrollo sostenible y los diferentes modelos que hemos visto que se han presentado acá, con las dimensiones que se agregan. Entonces, podría uno trabajar segmentadamente dos dimensiones y darle un nombre, pues yo diría que tomando un poco los elementos del reporte integrado, cuyos dos principios es lo estratégico y lo integral, podría uno decir hay que ver las organizaciones de una manera sistemática, integral, es decir, reuniendo cuáles son todas las responsabilidades y los impactos que tienen del desarrollo de su actividad y la interacción en un contexto y con unos interesados. Muy bien, muchas gracias, profesor Gonzalo. Luis Carlos, espero que la respuesta haya sido satisfactoria.
Y entonces, pues si no hay más preguntas, ok, espere por acá, sonó, muy bien, ahí el Bueno, profesor. si no hay más inquietudes, acá en el chat les dejo mi correo. Los que quieran seguir conversando sobre este tema, pues bienvenido a la conversación, porque realmente los procesos investigativos son inquietudes que uno va identificando en los diferentes contextos y que lo que hace uno es generar una conversación con diferentes actores. Entonces, digamos que, pues acá para los contadores públicos, pero también para los diferentes profesionales, pues la conversación es, oiga, el desarrollo sostenible es mucho más que las 3 dimensiones tradicionales y se desarrolla, por lo menos como resultado de esta investigación, en al menos 7 estándares diferentes. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Gonzalo. Vamos entonces ahora con la ponencia de la profesora Blanca Leonor Hurtado Sánchez, que también está muy relacionada con el tema anterior, y es sobre la contabilidad ambiental a partir del estándar Global Report Initiative. Profesora Blanca, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Discúlpame, yo la corrijo, yo soy estudiante, entonces demasiado ese título para mí todavía. Es que con esos nombres ya puede ser profesora Blanca. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Entonces, en este momento voy a compartirles mi póster para iniciar. Ay, permítame. No sé si lo estoy haciendo bien, aquí está cargando el documento. Tranquila, no te preocupes. Bueno, pero ese no es. Ay, qué pena con ustedes, pero es que no. Qué pena, pero es que no sé por dónde será que cargo el documento. Abajo te aparece una X como en rosado, como en con Sí, moradito. señora. Tú la despliegas y ahí te aparece como un cuadrito con una Sí. flecha. Ahí te Y dice compartir. pizarra, compartir aplicación, compartir cámara, compartir archivos. Compartir archivos. Ah, ok. Entonces sí era ahí, pero cargué fue el archivo que no era. Discúlpeme, voy a tomar de nuevo el documento. ¿Qué?
¿No te aparece la opción de compartir aplicación o pantalla? Ya cargó el documento, pero no me aparece compartir pantalla. Ya tengo el documento aquí, pero ¿cómo hago para que ustedes lo vean? Compartir ahora. Ok. Ya, ¿Ya lo ahora sí pueden ver? sí, estamos viendo tu póster, Bueno, Blanca. ok, muchas gracias. Disculpen allí por la demora. Bueno, yo lo estoy ampliando en este momento. No sé si ustedes lo pueden visualizar bien. Claro que cada uno puede tener control sobre el documento según veo acá. Sí, lo vemos bien. Ok, bueno, entonces los saludo a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Leonor Hurtado. Yo soy estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. La presentación que les voy a mostrar en esta tarde es el producto del trabajo que vengo haciendo para optar por el título de Contadora Pública y es el resultado de una monografía. Entonces es un trabajo pues sencillo, una investigación, la cual habla de la contabilidad ambiental a partir del estándar del Global Reporting Initiative. Para entrar en contexto, les voy a hablar brevemente de una pequeña reseña de cómo surgió la contabilidad ambiental. Entonces, para el año de 1968, en el Club de Roma, que fue convocado por las Naciones Unidas, se hizo el primer pronunciamiento de alerta sobre problemas ambientales. En esta cumbre se habló de problemas de macrocontaminación, de uso inadecuado de recursos como el de la energía, del desequilibrio económico, de las crisis de valores, se habló también de crisis política. Entonces, uno de los planteamientos que se hicieron fue generar conciencia en la opinión pública, establecer patrones para una nueva ética social que permitiera orientar la conducta de los seres humanos, como, bueno, están consumiendo demasiado, la producción de las empresas está llevando a que se genere un impacto en el ambiente, para el cual en esos momentos ya se empezaron a tomar alertas. 4 años más tarde, para 1972, en la cumbre que se hizo en Estocolmo, que se llamó la Cumbre de la Tierra, esta cumbre fue considerada el primer foro mundial del ambiente, ¿no? Se habló de los peligros ecológicos generados por el desarrollo imperante en el momento, la industrialización, por la industrialización pues desproporcionada, por el crecimiento acelerado de la población. Todo esto empezó a preocupar a los estados y fue una voz de alerta para empezar a hacer algo por ello, ¿no? Para mitigar o disminuir. Entonces ya se empezaba a hablar de contabilidad ambiental, de cómo responsabilizar a las empresas de los efectos que estaban causando al ambiente. Para 1992, la contabilidad ambiental se contextualizó con mayor fuerza. Este tuvo lugar en la cumbre de Río, que se realizó en Brasil. Empezaron a surgir nuevos conceptos para la contabilidad ambiental, como lo es el sistema de contabilidad ambiental económica integral. Ya aquí se empezó a notar con más fuerza y empezaron a surgir inquietudes y cómo se iban a contabilizar los costos ambientales, cuando para los contadores esto es algo intangible, ¿no? Entonces, la ONU, ya para el año 2012, publicó el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental Integrada. Este venía enfocado para efectos de economía, variaciones de actividades naturales. Entonces allí ya se empezó a hablar de técnicas de medición y evaluación de los activos naturales y su respectivo importe agotable. Para el año de 1993, la ONU propuso ampliar la contabilidad pública a un nivel superior en cuanto a la clasificación de cuentas.
la contabilización de los recursos naturales que fueran un dominio capital. Este proyecto se llamó el Sistema de Cuentas Nacionales, que también se está manejando en la actualidad. Entonces, pues vale la pena preguntarse qué es contabilidad ambiental. Para este trabajo tomé una definición que me pareció muy completa, donde Borrego 2017 habla y define la contabilidad ambiental como un conjunto de instrumentos y sistemas que son útiles para medir, evaluar y comunicar la actuación medioambiental de la empresa. Este integra tanto información fiscal como la monetaria, con el objetivo de situar a la empresa en términos de coeficiencia. Eso es muy fácil decirlo, pero a la hora de llevarlo a la realidad para los contadores, nosotros nos guiamos siempre por lo que podemos ver y cuantificar. Entonces, en el trabajo de investigación que realicé, me llama la atención que el estándar Green, en su estructura, y como nos lo mostró el profesor hace un momento, el profesor Gonzalo, hay una forma de llegar a ese punto y de medirlo. Y el estándar GRID es una organización internacional, esta organización es independiente, no es gubernamental, por lo tanto, las empresas que quieran adaptarse a reportar sus memorias de sostenibilidad no están obligadas, lo hacen voluntariamente. Este estándar está compuesto por sus principios y los elementos, los cuales están relacionados entre sí. Está compuesto por 6 principios y 4 y se caracteriza por, perdón, los principios para la elaboración de informes que son relativos al contenido del informe son 6. Son 4. Estos son la inclusión de los grupos de interés, el contexto de sostenibilidad, la materialidad, la exhaustividad. Y los que definen la calidad del informe son la precisión, el equilibrio, la claridad, la comparabilidad, la fiabilidad y la puntualidad. El estándar GRI tiene sus 6 elementos, donde aparecen los que estamos observando aquí en la pantalla, que es el GRI 101, que son los fundamentales. Vale la pena decir que todos estos elementos están integrados para la presentación del informe. En el módulo 1 encontramos el uso de parámetros para la elaboración de los informes de la compañía. En el módulo 2 encontramos la información general. Estos aspectos generales permiten construir el perfil de la compañía. En el módulo 103, que es el enfoque de gestión, permite exponer los datos cualitativos relacionados con los indicadores. Luego tenemos el estándar temático económico, que es el del 200, en el cual podemos observar el desempeño económico de la empresa, las medidas anticorrupción que se han tomado, entre otros. En el GRI 300 tenemos los estándares temáticos ambientales. En esta parte es donde se enfoca más mi investigación, ya que ahí podemos observar, más adelante les voy a explicar la materialidad de los costos ambientales. En el GRI 400 encontramos los estándares temáticos sociales. La información que aquí se suministra es sobre el empleo, la salud, la seguridad social, se habla de no discriminación, entre otras. Entonces, para la realización de este trabajo, yo pues lo realicé bajo una metodología del enfoque cualitativo de tipo descriptivo y aplicado. Como metodología específica,
realicé una revisión documental de los últimos 5 años de otras personas que han escrito al respecto. Se hizo una recopilación, análisis de información, lo cual me permitió caracterizar unos elementos con el GRID, sobre todo en la parte del 300, donde permite hacer una construcción del diseño metodológico para asociar el GRID a la contabilidad ambiental. Entonces voy a explicarles un poco de cómo el GRI 300 en los estándares temáticos nos permiten llevar a la realidad estos costos ambientales de la compañía. Entonces el GRI tiene un elemento que se llama materiales. En el elemento materiales la compañía va a reportar los elementos que son uso de su desarrollo, lo que producen. Entonces, en algunas ocasiones se pueden utilizar materiales reciclados como envases. Entonces, el GRI permite que la empresa reporte en este campo los materiales que utiliza. La energía permite demostrar el consumo de energía dentro y fuera de la organización, la intensidad con que se utiliza. En el elemento 303 tenemos el agua y efluentes. Allí permite que la empresa dé una información que tiene en la interacción que tiene con el agua, con los recursos compartidos, los impactos relacionados con vertidos de agua y el consumo de la misma. En el elemento de biodiversidad podemos observar si la empresa tiene operaciones o si está incluida en áreas protegidas dentro o junto de hábitats protegidos o restaurados, o si ha afectado por el desarrollo de su objeto social o por la operación la biodiversidad. En el elemento 305, que es emisiones, ahí se pueden medir las emisiones de efecto invernadero que la empresa está produciendo. En el elemento 306, efluentes y residuos, la empresa podrá reportar si ha tenido residuos de tipo peligrosos a cuerpo de aguas y a sus afluentes. En el elemento 307, que es el cumplimiento ambiental, podemos observar, puede observar las memorias, se puede reportar si la empresa ha tenido sanciones por parte de los entes de control de la parte ambiental, si ha tenido multas por el mal manejo de residuos y la contaminación. Ya en la evaluación ambiental de proveedores es donde se evalúa si nuestros proveedores han causado impactos negativos en la cadena de suministros y medios de transporte. Los resultados que pude observar, que obtuvieron pues a través de esta investigación, me permiten hacer la pregunta que dice: ¿qué debería tener un sistema de contabilidad ambiental a la luz de los lineamientos del GRI? La información que se debe precisar debe ser una información relevante a los costos ambientales. También debe incluir una información cualitativa y cuantitativa referente a las actuaciones ambientales de la organización. También es importante que haya un lenguaje común para las organizaciones y las personas interesadas en esta información, que muestre los impactos económicos y ambientales, sociales de las organizaciones, y estos pueden ser compartidos y que puedan ser comprendidos por todos los usuarios de la información, tanto los internos como los externos. Entonces, ya con esto, para terminar, les presento estas conclusiones y recomendaciones. No pues sin antes hacer un aporte muy personal, el cual considero que es necesario. Aparte de, primero quiero hablarles que esta revisión que se realizó permite determinar que el GRI en sus elementos materiales y utilizando el estándar 300 nos permite llevar al costo ambiental la materialización de dicho costo. Podemos cuantificarlo y reportarlo en las memorias de sostenibilidad y en los informes
no financieros de la compañía, tanto en los financieros como en los no financieros, porque este pues permite mostrar a la empresa cómo está coeficientemente para los grupos de interés, como pueden ser esas empresas que cotizan en bolsa y aquellas que no lo hacen, ya que este sistema del GRI puede ser utilizado por las pymes y por las grandes empresas. En Colombia es pionera en la presentación de estos memorias de sostenibilidad a nivel Latinoamérica. Le ha ido muy bien, hay empresas que se han acogido. En un estudio que realizó el doctor Curvelo con otros colaboradores de la Corporación Universitaria Republicana, demuestra que Natura en Colombia ha implementado sus memorias de sostenibilidad, el Grupo Bancolombia, una empresa minera que es el Cerrejón, ellos están reportando sus memorias de sostenibilidad. Es claro que todo esto no es suficiente, siempre va a hacer falta porque los recursos no se pueden recuperar del todo, pero sí se pueden mitigar. Entonces los contables no debemos estar ajenos a esto. Como ya lo decía el profesor, debemos incluir, diría yo que en casi todas las profesiones, el tema ambiental. Y pues a nosotros siempre nos interesa son los números y las cifras y hallar la utilidad, pero el manejo ambiental y el adecuado de los recursos al interior de la empresa a la larga puede mostrar una disminución en el costo. Y mediante el GRI que nos permite hallarlo, entonces es buena la implementación. Pues por el momento es todo. Estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Blanca, muchísimas gracias por tu ponencia tan interesante y tan pertinente para estos temas. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Blanca. Muy bien, Paola hace aquí un comentario y creo que todos tenemos como la misma percepción, todos los contadores, y dice, muy importante esta temática y que se estén explorando otras áreas fuera de la zona de confort del contador y del profesional académico en general. Así es, Paola, creemos y vemos precisamente la importancia y nos gusta mucho que los futuros contadores estén explorando estos temas porque efectivamente será una realidad para la profesión contable. Tendremos que enfrentarnos con esto y sabemos que además no solamente porque los ODS tienen muchos objetivos enfocados a este tema, sino porque también es una realidad de nuestro planeta que tenemos que cuidarlo y garantizar efectivamente esa estabilidad en el medio ambiente. Saludes desde México, felicitaciones, qué interesante tema, te manda a decir Lina Arias, gracias Lina por acompañarnos desde México. Y Lady Liscano, ya le voy a dar la palabra a la doctora Marivera. Lady Liscano tiene una pregunta y es, buenas tardes, ¿cuál es la gestión ambiental del contador público? Blanca. ¿Cuál es la gestión ambiental del contador público? Blanca, tienes el micrófono apagado. ¿Ya? A mí me aparece encendido. ¿Sí? Ahora Ok. sí, ya. Lady, muy buenas tardes. Para, para mí la gestión ambiental del contador público es, es aquella que permite que
materializar el costo ambiental. Les pongo un ejemplo. Una empresa que emite gases tóxicos, le hacen una revisión y le dicen, usted está emitiendo gases tóxicos, debe solucionar eso. Entonces, el contador en ese momento de la empresa debe realizar una compra de una maquinaria, de un elemento que permita como un filtro para filtrar esos gases, ¿sí? Y mitigar un poco la contaminación que está haciendo al ambiente. En este caso está emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, este filtro tiene un costo. De esa manera, el contador público hace una gestión ambiental, llevando a la contabilidad la materialización del costo del elemento que se está utilizando para mitigar el impacto ambiental. Lo veo yo desde esa manera, no sé si alguien me puede corregir. No sé si alguien le quiera complementar la respuesta a Blanca y si no le damos la palabra a la doctora Mari. No, creo que por temas de tiempo, como ya hubo otras preguntas, luego conversamos con Blanca. Pero era básicamente cómo veía ella la formación del contador hoy en día en torno a estos temas, ¿no? ¿Cuáles son sus recomendaciones en ese aspecto? Pero por tiempo no es necesario que lo responda. Ah, bueno, señora. Bueno, perfecto. Blanca, muchísimas gracias por tu póster, que sin duda es tu tema de trabajo de grado, va a traer muchos beneficios para la profesión y para los planes de estudio, porque sé que la profesora Mari también ha estado un poco inquieta con el tema de cómo los incluimos dentro de nuestros planes de estudio y entregamos unos contadores cada vez más pertinentes. Siguiendo con nuestra Muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias por Muchas gracias participar. por el espacio, muy amable. A ti, muchas gracias por compartirnos tu trabajo de grado. Vamos entonces con la doctora Marivera, Eduard Fabián Escobar y Suray Melgarejo de la Universidad Nacional de Colombia con la ponencia Propuesta de Educación Financiera para la Gestión en MIPYMES colombianas. Profesora y equipo, buenas tardes, bienvenidos. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Déjame aquí configurar esta cosita, esta plataforma. Bueno, en primer lugar, saludar, pues felicitar por el evento, que bueno que nos estén acompañando y que se animen también a participar en futuras oportunidades. Voy a presentar la ponencia y bueno, atenta también a sus preguntas, a las recomendaciones especialmente que puedan tener porque es un proyecto en proceso. Estamos en este momento trabajando con esto. Y bueno, el título, déjenme apagar aquí la cámara para que funcione mejor la conexión. ¿Se me confirma si ya se ve la presentación? Sí, ya. Bueno, gracias. Bueno, entonces es un proyecto de investigación que está en desarrollo. Realmente de hecho, los tenemos en pausa en este momento porque iniciamos el año anterior y con todo esto de la crisis y la pandemia, pues hemos estado como también abordando otros temas y este es uno de los que tenemos pendientes por continuar, especialmente en un contexto que tiene algunas diferencias significativas. Entonces, lo hemos llamado Propuesta de Educación Financiera para la Gestión en MIPYMES colombianas. Como ya lo decía Andrea, estamos trabajando con Eduard Fabián Escobar y con la profesora Suray Melgarejo del grupo de estudios interdisciplinarios sobre gestión y contabilidad. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, como ven en el título, se concentra en pymes, pues inicialmente es por qué seguimos insistiendo en esta línea de investigación
Y como es sabido, pues los que trabajan estos temas, en el caso especialmente de Colombia, aunque es una realidad también en otros países, en otras regiones, son organizaciones que representan la mayor parte de los establecimientos empresariales. Si vemos otras variables, tal vez no sea tan relevante como por ejemplo PIB, exportaciones, etcétera, pero lo que responde a indicadores socioeconómicos como generación de empleo formal y los impactos que tiene la distribución del ingreso, observamos que pues es un tipo de empresa, tipo de actividad que sigue teniendo una relevancia significativa, especialmente en la parte social. ¿Qué limitaciones observamos pues con frecuencia en este tipo de investigaciones? Es que tienen esas limitaciones para una gestión interna, ¿no?, más pertinente, más eficiente, más adecuada, lo que los lleva en muchos casos a situaciones de quiebra que en el caso de Colombia cabe destacar que está por encima del promedio internacional, mientras internacionalmente se observan tasas de quiebra en los primeros 5 años aproximadamente de la mitad de los establecimientos. En el caso de Colombia esta tasa se aproxima al 80%. Eso también tiene mucha relación con el tipo de emprendimientos que se observan en el país, donde muchas veces obedece a lo que llamamos el emprendimiento por necesidad, es decir, personas que tal vez están en situación de desempleo, inician algún tipo de negocio, pero en el momento en que pueden volver a un empleo en situación de dependencia, pues deciden no continuar con sus operaciones, que no siempre son exitosas. Y además, digamos, sus características las llevan también a tener unas limitaciones importantes para crecer, o sea, para dejar de ser pequeñas y también para diversificarse, por lo que centrarse en un tipo de operación, de actividad, producto o servicio, también para ellos es un problema. Y pues parte de esto lo vemos actualmente, donde muchas empresas han tenido que cerrar. Otras han podido cambiar como de sector, pero algunas han tenido que cerrar para poder atender a ese tipo de, no digamos, de enfrentar esta situación de crisis que se ha aumentado con la pandemia. Entonces nuestro proyecto comenzó el año pasado. En este momento pues estamos en esa fase todavía de retomarlo, pero ya habíamos ya avanzado en algunos sondeos para resultados preliminares. Ya les cuento un poquito. Bueno, entonces, igual siguiendo como con esa justificación, otro aspecto que hemos tenido siempre en nuestras investigaciones, porque esto es una línea que trabajamos en el grupo hace un tiempo, es que muchas veces la investigación se centra en mirar hacia afuera de la empresa, es decir, a trabajar lo que son los factores externos, mirar, por ejemplo, qué problemas hay en mercados financieros, barreras de entrada, tipo de relación que tienen con las entidades financieras, las políticas públicas, etcétera. Pero no es tan frecuente conseguir investigaciones que exploren esos aspectos internos, especialmente el tema de gestión. Nosotros nos hemos estado enfocando en gestión financiera, pero esto también es una realidad para otras áreas organizacionales. Entonces, en ese sentido, inicialmente siempre nos gusta presentar realmente a qué nos referimos cuando hablamos de pequeña y mediana empresa o micro, pequeña y mediana empresa, porque si vemos estudios internacionales vamos a conseguir diferencias en esa definición, no es homogénea. Mayormente se suele describir desde los parámetros de clasificación más que desde las características. Entonces vemos que decimos, que en Colombia la pyme se define por ingresos o por activos o por empleados, pero no es realmente una definición que la caracterice de manera mucho más conceptual, digámoslo así. Y que es importante también para efectos de políticas públicas tener esa clasificación, porque es una forma a través de la cual las políticas, los gobiernos pueden ofrecer algunos mecanismos de apoyo. Entonces, generalmente la definición, más que ser un objetivo de tipo teórico, lo que busca es lograr una parametrización que facilite el otorgamiento de apoyos públicos. Por lo anterior, pues una de las definiciones que manejamos nosotros, a partir de otros autores, como se citan allí, es que en primer lugar, pues generalmente incluimos en estas investigaciones unidades que persiguen un fin de lucro. O sea, no estamos haciendo referencia en este caso a situaciones donde pueden ser, digamos, corporaciones, economía solidaria, etcétera, sino que estamos mirando específicamente aquellas que persiguen algún tipo de rentabilidad
independientemente de la forma jurídica, suelen ser gestionadas por sus propietarios, están allí pendientes del negocio, aun cuando también pueden tener gestores que participen en esa administración. Obedecen unos parámetros de clasificación, que es parte de la definición que varía en los países, ¿bien? Y una, digamos que la que consideramos más importante, no tienen un dominio del sector, o sea, están en situación permanente de, no digamos de competencia, sino de competencia. O sea, generalmente los sectores donde abundan las pymes son muchas empresas que no tienen por qué hacerse entre ellas a nivel competitivo, sino que al contrario deberían buscar situaciones de cooperación, porque no hay una posición dominante. Bien. Y financieramente presentan grandes dificultades para el acceso a mercados financieros formales, que suelen financiarse con fuentes un poco más informales, como por ejemplo los recursos propios de sus socios, sus dueños. Entonces son algunas características que a nivel conceptual podemos destacar. El tema de parámetros de clasificación es muy variable. Siempre que hacemos una investigación especialmente internacional, tenemos que pasar a homogenizar cómo compararlas porque son muy variables. Como anécdota, pues en Colombia hasta 2019 se venía manejando una clasificación que era por activos, volumen de activos y tamaño de empleados, pero esa clasificación cambió en 2019 y en este momento el decreto, digamos, establece esa clasificación por volumen de ingresos y por sector. Entonces vemos que esos parámetros, si los usamos para investigación, son variables, pero no olvidemos que el objetivo de definirlos generalmente está asociado a una política pública más que a una teorización de lo que son las pymes. Entonces, como un poco resumiendo muchas de las limitaciones que hemos visto en las investigaciones, podríamos ver dos grandes tipos de obstáculos que ellos tienen. Uno es la falta de acceso a recursos, no solamente financieros, sino de diferentes dimensiones, recursos humanos, por ejemplo, el recurso humano de calidad, que puede ser costoso, y la falta de conocimiento, porque suelen ser expertos en su área técnica, digamos, si estamos conversando con una persona que fabrica textiles, fabrica ropa, es experto. Es experto en modas, es experto en técnicas de costura, en calidad de materiales, pero en el aspecto administrativo tienen muchas debilidades para gestionar desde el mercado. O sea, a veces dicen, mi producto es excelente, pero no sé cómo venderlo. Bien. Y pasando, por supuesto, por la parte financiera, que es la que vamos a comentarles un poquito aquí. Entonces, esto es permanente en diferentes investigaciones, partir como esta justificación para seguir pues buscando posibles alternativas que mejoren la situación. En ese sentido, pues en este proyecto en particular, esto de la propuesta de educación financiera, lo que buscamos es, digamos, dos grandes objetivos, uno que tiene más intereses académicos de publicación y de comprensión, y otro más de tipo de aporte socioeconómico. El primero, pues, continuaré profundizando en ese análisis de los procesos de gestión. En el caso de las MIPYMES, estamos centrándonos en lo financiero, pero no se descarta Estamos utilizando en este caso una metodología cualitativa e interpretativa, que queremos profundizar más en comprender esos procesos, especialmente cuáles son esas características que los distinguen y cuáles son las principales limitaciones que podríamos abordar con programas de formación, que es un poco el centro de este proyecto. Y en la parte de formación, pues lo que buscamos es proponer esas estrategias que permitan abordar sus limitaciones desde su contexto, o sea, no desde un imaginario de lo que debe ser, sino que cuál es el contexto actual y potencial de esas organizaciones. Los métodos que estamos utilizando, como ya se plantea desde el objetivo, en primer lugar, pues más que ir a analizar cifras financieras, estados financieros, bases de datos, que digamos, metodología que se ha aplicado en investigaciones anteriores, donde hemos podido identificar esas limitaciones desde lo cuanti, queremos es más una conversación con los afectados o con digamos, los partícipes, donde podamos comprender mejor qué es lo que está pasando dentro de esas organizaciones, más allá de los números. Entonces, en esta metodología hemos iniciado un proceso bien como contextualizado de la revisión de literatura de Colombia y
también de alcance internacional para entender mejor, bueno, qué pasa con la formación empresarial, la formación desde lo administrativo. Y a nivel de campo, queremos trabajarlo a través de entrevistas, donde podamos conversar estos actores y que digamos, nos comenten un poco sobre cómo ellos perciben su situación financiera, cuáles son los obstáculos que suelen ser más comunes para este tipo de gestión y qué tan dispuestos están a formar parte de iniciativas que tengan que ver con formación en el campo financiero y con, digamos, ser parte de comunidades de aprendizaje. Obviamente, ese énfasis de las entrevistas es parte primero de lo que hemos avanzado en revisión de literatura y especialmente en cuáles han sido los problemas que se han diagnosticado en investigaciones anteriores. Entonces, un poco comentarles en forma resumida cómo va. A partir de lo que tengamos de esas dos grandes fuentes de información, desde lo bibliográfico y desde las entrevistas, lo que queremos es pasar a hacer propuestas de programas de formación. Ahí, aparte de la literatura, ya hemos estado trabajando con algunos autores que trabajan en dimensiones como la de pensamiento tangencial. Uno de los autores que trabajamos, Voices, dice que el centro del aprendizaje tiene que ser pues la persona, ¿no? El estudiante, el aprendiz, más que otro tipo de, digamos, de énfasis, y que esa formación, independientemente del área, tiene que ser transdisciplinar, tiene que tomar en cuenta el impacto de diferentes disciplinas. Entonces, son autores que hemos estado revisando y que nos ayudan a hacer la propuesta. Estamos también mirando cómo la propuesta, si es de formación, toma en cuenta lo que se ha desarrollado hace varias décadas como metodologías activas, más allá de un aprendizaje tradicional, cómo conformar comunidades, ya les comento un poquito, y cómo superar los modelos foráneos en la parte de gestión, porque sabemos que si estamos en un curso de finanzas, pues los autores que utilizamos generalmente son norteamericanos, europeos, y a veces falta mucho, o si utilizamos autores locales, siguen teniendo esa contextualización de un mercado que muchas veces para estas empresas no es el contexto que ellas viven. Entonces, cómo superar esos modelos foráneos. Entonces, por ahí hemos estado enfocando la parte de la formación desde la revisión bibliográfica. Nos falta profundizar en entrevistas que seguramente nos ayudarán a complementar esa propuesta. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos podido avanzar en revisión bibliográfica, estamos mirando como dos grandes núcleos de la revisión. Por una parte, lo que es la educación financiera. Ahí hay múltiples aproximaciones, desde lo que es educación financiera, alfabetización financiera, ¿sí? Inclusión financiera. Eso es un conjunto de términos que tenemos que separar, que es importante separar, y estamos en ese proceso. Pues hay algunos, se mencionan algunos de los que hemos consultado, digamos una muestra de ellos. La educación financiera con objetivos de bancarización, que es otro de los que también se está trabajando muchísimo. Por ejemplo, el caso de Colombia, donde la educación financiera se vuelve obligatoria para las entidades bancarias. Entonces vemos hay unos procesos que a veces se quedan en lo formal. Cómo esa educación financiera se relaciona con la toma de decisiones individuales, pensando en que estamos trabajando con empresas pequeñas. Entonces también estamos mirándolo con estos autores. En la parte de formación, mirando desde lo crítico, nos ha interesado mucho algunas aproximaciones, como les decía, el de pensamiento tangencial con Boyce, la colonización intelectual con Jerón, donde básicamente unos nos dicen, mire, la parte de el aprendizaje no es solamente estudiar contabilidad, administración, finanzas, mercados, incluso la parte social, la parte personal, psicológica. O sea, cómo hacemos para superar esas islas y pasar a estudiarlo desde las tangentes, ¿bien? Especialmente centrándonos en el contexto de ese aprendiz, que en este caso tiene también un contexto empresarial. Y Jerome nos dice, mire, es que muchas veces el estudio de los mercados financieros siempre está tomando en cuenta esos centros, digamos, de mercados desarrollados, que no siempre son el contexto adecuado para formar en otras regiones. Entonces nos habla de cómo superar esa colonización intelectual. Ya en la parte didáctica, cómo incorporar las comunidades de aprendizaje con metodologías activas.
Entonces, un conjunto de autores que nos ha parecido muy interesante, pues como mezclarlos, integrarlos para la propuesta. Y desde ya lo que es la problematización de las pymes, tenemos también una lista de autores, pero especialmente, además de los estudios propios que hemos hecho, hemos ya podido indagar algunos casos como el de Sudáfrica y Bosnia, donde estos autores nos dicen, o sea, nos confirman desde sus investigaciones, aquí también tenemos problemas de un bajo nivel de conocimiento financiero, o sea, se requiere fortalecer esos conocimientos y esas habilidades en las pymes. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues aparte de la revisión bibliográfica, en la que seguimos avanzando, hemos hecho más que entrevistas unos sondeos con algunos, de hecho, esto que les muestro en el listado, son sondeos, no lo llamamos entrevistas porque no han sido tan formales, han sido como exploratorias y no se han grabado para, digamos, facilitar la interacción con estas primeras empresas que nos han permitido conversar. Entrar a hacer una entrevista formal a veces para ellos los cohíbe un poco, entonces hemos iniciado con sondeos y en estos casos hemos trabajado con 5 empresarios donde pues hay un listado rápido de cuestiones que algunas son conocidas, otras nos han parecido interesantes hallazgos. Por ejemplo, el asesor externo no se considera un asesor, simplemente es el que prepara la información que requieren los entes externos, ¿sí? Lo tributario, los bancos, etcétera. Entonces se vuelve operativo y eso tiene que ver mucho con los costos que tiene ese tipo de asesor. Bien, lo que ya sabemos, los recursos personales del propietario son los que abundan, bien, y no es como tan usual que se tengan fuentes de financiación diversas, eso falta. Los indicadores financieros, ellos nos dicen, un par de oportunidades nos decían, mire, usted me va a decir que mi empresa está mal, pero mientras yo tenga efectivo y tenga inventarios, para mí está bien. Y no hay más indicadores. Sí, como les digo, un sondeo, nos falta profundizar, pero hay unas cuestiones bien interesantes que destacar. El de las operaciones, o sea, ellos crean una empresa para operar al 100%. Si no opera al 100%, no cubre su punto de equilibrio. Entonces, son cuestiones que, por una parte, les limitan el crecimiento futuro, mientras ellos no logren funcionar a ese porcentaje, pues no están pensando, o digamos, la expansión va más hacia lograr esa total capacidad. Y eso lo vemos hoy en día con la crisis de la pandemia. Bien. Bueno, la parte que les decía, los gestores son generalmente tienen formación profesional en áreas técnicas, pero no en lo administrativo. Tienen mucha disposición a participar en este tipo de estrategias, cosa que nos parece favorable, aun cuando en este momento no están dentro de redes de manera extensiva. Entonces, es un grupo ahí de resultados que puedo comentarles por ahora y cómo va la propuesta, o sea, especialmente con esos primeros resultados y con la revisión bibliográfica que estamos haciendo. Esto para que pues podamos recibir también sus observaciones, sus mejoras. Como les decía, los principales autores que trabajamos, pero hemos querido centrarlo en 3 grandes dimensiones. O sea, desde el punto de vista de lo formal universitario, digamos que las dimensiones que están acá arriba y a la izquierda, está pensado en lo universitario formal, es decir, podemos pasar a hacer cursos específicos de contexto de pymes, o sea, no es que la pyme está allá y conozcamos en lo empírico, sino que lo llevemos a la vida universitaria, que muchas veces está ausente, pero también, si no lo podemos hacer en forma específica, cómo hacerlo en forma transversal, es decir, cómo dictar un curso de finanzas donde tengamos ahí la presencia de este tipo de empresas, cómo ofrecer cursos de extensión donde también tengamos, aun cuando la persona quiere especializarse en finanzas, en mercadeo, en posgrados también, cómo hacer que haya siempre una visión transversal de que eso teórico, técnico, tiene un contexto que tenemos que conocer, en el caso de la formación de pequeñas empresas. Pero la que nos parece pues más importante es esa dimensión extrauniversitaria donde podamos nosotros desde la academia, o sea, formar comunidades donde podamos estar involucrados no solamente los supuestos expertos en los temas conceptuales, sino que se involucra a los estudiantes en formación, a los empresarios, a sus gestores, a los gremios, bien, incluso a los hacedores de política pública, porque digamos con esas comunidades no solamente llevamos conocimientos, sino que ellos también pueden compartir sus experiencias. La experiencia de uno puede ser útil para otros
y especialmente basado en un concepto de que no tienen por qué competir entre ellos si el mercado no lo requiere. Es decir, si estamos funcionando al 100% de una capacidad que no llega a copar un mercado, podemos más bien pensar en el concepto de comunidad. Y ahí también nos estamos basando en varios autores bien interesantes. Bueno, disculpen lo acelerado, pero como para dejar tiempo y poder recibir comentarios, básicamente es eso. Pues acá hay una lámina final, pero no es otra cosa que lo que ya les he comentado. Adicionalmente a lo que está pasando este año, de el impacto que tiene la crisis, pues hemos querido pausar la investigación para tal vez evitar un sesgo mayor. Esperamos que un poco como se tenga no es que se supere la pandemia y volvemos al pasado, porque eso no va a ocurrir, pero sí tengamos más una normalización de la situación, de la nueva situación, para poder continuar con este proceso. Mientras tanto, lo que hemos estado haciendo es, iniciamos otra investigación específicamente sobre el tema de COVID-19 y las pymes, pero la idea es continuar también en forma paralela con los dos procesos. Entonces, eso es lo que quería presentarles, pues están nuestros datos y cualquier recomendación es bienvenida. Muchas gracias, profesora Mari, y a todo su equipo de investigadores. Un tema que sin duda, cuando uno habla de educación financiera, casi con estos países desarrollados que nos llevan mucha ventaja en el manejo no solamente de las pymes, sino lo que significa ser un país educado financieramente en todos sus procesos. Muchísimas gracias por esta presentación y no sé si hayan preguntas de parte del público, de los participantes. Muy bien, Miguel Chirinos le dice, buenas tardes, con frecuencia se asocia educación financiera con uso de los productos financieros. Incluye la restricción de acceso a los productos financieros en la medición del grado de educación financiera. Esto es, ¿cómo se podría clasificar a las personas que tienen cultura financiera pero no acceso a los productos financieros? Así es, Miguel, muchas gracias por esa pregunta. Sí, gracias, Miguel. Sí, efectivamente, hay una concepción de la educación financiera, como dice Miguel Chirinos, que es esta que ofrecen los bancos, incluso de manera obligatoria, caso de Colombia, para el tema formal de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, desde el punto de vista individual. O sea, cómo esa persona que tiene más educación, que puede calcular intereses, que puede tomar decisiones con base en esa información, puede llegar a tener mejores decisiones, pero hay otras variables que tomar en cuenta. Obviamente, no es solamente saber usar la finanza, que ya es un reto, sino también, como dice, tener acceso a los productos, poder negociar sobre esos productos, porque usted puede saber que, digamos, en el caso individual hay digamos, unos montos de tasas de interés, de valores, de cuotas de manejo incluso que no le convienen, pero usted como negocia con el banco. Entonces realmente eso son cuestiones más complejas. Nosotros lo estamos abordando, evidentemente sí, desde el concepto de educación financiera, que es aprender a tomar decisiones informadas. O sea, cómo yo puedo, en este caso desde el punto de vista del empresario, tener una cantidad de variables que yo pueda analizar, tomar decisiones, qué significa un flujo de efectivo más alto, más bajo, qué significa financiarme con una tasa A, una tasa B, en plazos, o sea, obviamente los que trabajamos finanzas, es tener ese conocimiento mínimo para tomar decisiones que van a afectar la gestión en mi empresa, no solamente la gestión financiera, sino la gestión de toda la empresa. Entonces no estamos tomando un concepto de educación financiera desde lo técnico del sistema financiero y las políticas públicas, sino un concepto más amplio hacia la toma de decisiones, que es un poco lo que estamos trabajando con diferentes autores. Hay autores incluso que nos hablan es de alfabetización financiera, o sea, que es lo mínimo que debe conocer una persona, pero todas estas tendencias están enfocadas al individuo, o sea, cómo educamos al individuo para que tome decisiones. ¿Bien? Nosotros lo estamos trabajando o estamos tomando esos aportes para llevarlo a las decisiones empresariales, pensando que son microempresas, pequeñas empresas, que podríamos incluso asimilar al individuo, solo que en decisiones empresariales y no tanto o únicamente personales. ¿Sí? Muy bien, profesora Mari.
Miguel hace otra pregunta y dice que los sistemas formales exigen información financiera similar a la que se exigiría una corporación. ¿Y cómo podría abordarse el tema de la información entonces para las MIPYMES? Sí, por eso también estamos proponiendo que el trabajo se haga de manera comunitaria, es decir, qué ha funcionado en unas empresas, qué ha funcionado en otras, qué no ha funcionado, o sea, cómo se comparte ese conocimiento. La idea, digamos, en el mediano plazo es contar con plataformas que nos permitan tener esa interacción. Pero lo que pregunta Víctor Miguel Víctor Chirinos, es sobre lo que exigen los sistemas, las entidades financieras, es lo que llamamos pues la selección adversa, la asimetría de información, donde entonces tenemos también, una vez, digamos, consolidada la información que se puede obtener a nivel, de comunidades, no solamente de aprendizaje, sino también comunidades empresariales, cómo hacer también para entrar a negociar, ya no a nivel individual de empresa, sino a nivel de grupos, de gremios o de grupos empresariales, cómo comenzar a tener ese tipo de relaciones con los sistemas financieros. Suena utópico, obviamente, pero en este momento lo que pregunta Víctor, Miguel Víctor, esa es más la situación que tenemos. O sea, un sistema financiero, en Colombia y muchos países, donde no hay una posibilidad de entrar a negociar con las entidades financieras a través de una empresa individual. O sea, tocaría comenzar a hacerlo, o no comenzarlo, esto no es nuevo, pero sí trabajarlo a nivel agremiado, lo que ya hacen a nivel de cooperativas o a nivel de otras agrupaciones, pero cómo atar esto a la formación en temas empresariales y financieros, que es lo que, digamos, sería adicional en nuestra propuesta. Muchas gracias, profesora Mari. No sé si hay otra pregunta. Igual es un poco el tema, ¿no? Que vamos a trabajar hoy con la conferencia central y mañana en el conversatorio, Sí. o sea que invitados a acompañarnos a seguir Ahí trabajando vamos a estos temas. completar muchas más cosas. Sí, señora. Muchísimas gracias, profesora Mari. Bueno, aquí Luis Carlos Mingan dicen, en su mayoría está el tabú que es costosa la educación financiera y que las pymes no tienen los recursos para esta educación dada su misma estructura de bajos ingresos. Frente a ello, ¿cómo empezar a cambiar esta percepción? Gracias, Luis Carlos. Gracias, Luis Carlos. Efectivamente, y por eso una de las preguntas que nosotros estamos indagando o pensamos indagar a nivel ya de las entrevistas es esa disposición a participar en estos esfuerzos, porque si bien hemos dicho son 3 dimensiones, 2 que son más universitarias, una que es más extrauniversitaria. La idea es ver inicialmente cómo ellos están dispuestos a participar en estas iniciativas. Lo costoso estaría en nuestra propuesta asociado o cubierto desde las estructuras universitarias o académicas. O sea, aquí estamos, cómo hacer que pues esto que ya estamos con esta formación, que tenemos la preocupación y el interés, pasar a trabajar directamente con ese tipo de comunidades. O sea, que no estamos hablando de cobrarles por trabajar en este tipo de iniciativas, sino buscar los recursos que permitan financiarlo. Y ahí pues sabemos que hay especialmente convocatorias de investigación y extensión que podrían por lo menos montar la infraestructura y construir las comunidades. En algún momento podrá tener un costo, o sea, un valor, una suscripción, digámoslo así, pero que no llegue a ser el costo de asumir esto individualmente como empresario o como persona, sino que el costo pueda diluirse en esfuerzos más agremiados. Eso es un poco la propuesta, trabajarlo como academia y acercarnos, ya lo estamos haciendo de hecho, a algunas agremiaciones que existen, ¿no? El caso de ACOPI, que es una de las más conocidas, donde puede haber una apertura también a este tipo de iniciativas. Pero estamos en la investigación como para hacer la propuesta de manera más aterrizada y contextualizada. Muchas gracias, profesora Mari. Entonces, Luis Carlos, efectivamente es un tabú. La educación financiera no es costosa, es simplemente también tener la voluntad y empezar a recibirla. Bueno, profesora Mari, muchísimas gracias. Aquí le manda saludos Marta Liliana Arias y Luis Carlos Mingan por su participación. Y
pues entonces para cumplir con nuestra agenda y poder pasar a nuestra conferencia central a las 4 de la tarde, vamos entonces con la participación de Paula Tatiana Lara Rodríguez de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sobre pymes de construcción en Bogotá, una aproximación desde el análisis de la rentabilidad del patrimonio. Entonces, Paula Tatiana, buenas tardes, bienvenida. Paula Tatiana está. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Me puede, por favor, confirmar si mi audio es igual? Tengo un poco de interferencia por la lluvia, pero ¿me confirmas, por favor? Te escuchamos, ¿sí? Ok, perfecto. Me presento, mi nombre es Paula Tatiana Lara Rodríguez, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente curso último semestre del programa de Contaduría Pública. El día de hoy vengo presentándoles una investigación que hicimos desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, pymes en este sector de la construcción, enfocadas en las empresas de Bogotá. Es una aproximación a una que se viene realizando de semestres anteriores de la rentabilidad del patrimonio de dicha empresa. Con una introducción a lo que anterior, en Colombia la empresa es favorable en el sentido de la creación de pymes y medidas. Se ha evidenciado un crecimiento significativo en los últimos años, pues no solo son el grupo mayoritario de negocios en los sectores económicos, sino que además generan el 80% del empleo en el país, según la revista Dinero en el 2017. Es así como este tipo de pasar el 90% de la el sector de la construcción, que es en el que nos vamos a enfocar, se ubica como uno de los más representativos en la economía del país. Allí aproximadamente el 80% de las empresas constituidas están catalogadas. Estas empresas ejercen actividades porcentaje seguido de las actividades de construcción de obras residenciales y obras civiles. Estas tres actividades son en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Con relación a su ubicación geográfica, el 54% de las están ubicadas en Bogotá, el 13% en Antioquia, el 8% en Valle, seguido de con el 6%, y en Santander con el son tomadas de la Superintendencia de Sociedades para el año. Con el crecimiento, la proyección a comienzos de año 2017 se ubicaba para el sector de la construcción en tercer lugar, con un avance del 4% a comparación de en Colombia. A mitad de año cayó un 0.6%. Esto dejó una incertidumbre con respecto a su incidencia en la economía colombiana para el año 2010. Para este estudio nos enfocamos en los resultados tanto del año 2017 como en una comparación. Paula, discúlpanos un minuto, ¿tú estás compartiendo pantalla? Sí, señora. Es que no la estamos viendo. Ok, permítame un momento, ya les confirmo qué pasó. Gracias. Sí, porque estás dando información valiosa, pero no la podemos ver.
Regálenme un segundo. Voy a volver a compartirla por si no la están viendo todos. Disculpa, en este momento ya no me deja compartirla. ¿Qué te aparece en compartir archivos, compartir pantalla? Compartir pantalla. Dice que no tengo la autorización del orador. Te revisamos acá. Porque todos tienen permisos para compartir audio, video, todo. Paula, dame un momento, te voy a volver a poner en el rol de participante y te vuelvo a poner Ok. en presentador. A ver si porque ya estás con el rol de presentador. Listo. Intenta nuevamente. Espérate. Listo, regálame un momento y ya voy a volver a compartirla. ¿Me confirman, por favor? Listo, ahora sí. Nuevamente está cargando. Por favor, me confirman en el momento en el que la puedan ver. Vale, Paula, todavía no. Pero bueno, Paula, esperemos. ¿compartiste archivo o pantalla? Pantalla. Que no, todavía no vemos nada. Compartir. Listo, ya ahora sí. No sé si ya me pueden confirmar. Listo, ya ahora sí. ¿Sí? Perfecta, sí, señor, ahora sí. Listo. Entonces ya Puedes ampliarla, eso. vuelvo a abrir el archivo. Y ahora sí me confirman cuando puedan ver el póster, por favor. ¿Aló? Listo. Perfecto, ahí se ve muy bien. Listo, perfecto. ¿Puedo continuar entonces con la reunión? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Listo, entonces les comentaba una pequeña introducción al póster que están viendo en este momento. Como les venía diciendo, nos enfocamos en las empresas del sector de la construcción, en las tres actividades económicas relevantes de dicho sector, las cuales son obras civiles, obras residenciales y no residenciales en un comparativo del año 2017 y 2018. Estas empresas utilizan diferentes herramientas de análisis de medición de sus resultados y de la información que poseen. Por este motivo, los indicadores de rentabilidad
juegan un papel relevante en la perspectiva financiera y es por este motivo que nos enfocamos en la rentabilidad de estas empresas. Como planteamiento de un problema, más allá del crecimiento significativo de las pymes en el sector y más allá del sector en el país, como lo hemos visto anteriormente, el contexto económico y financiero de algunas empresas se puede ver opacado por el problema que surgen de lograr generar sostenibilidad y crecimiento, ya que la gran mayoría de estas empresas no logran superar los 5 años de estar constituidas para posicionarse. Es así como surge la hipótesis en la que nos basamos de si la sostenibilidad y el crecimiento en las pymes se ven afectados por la planeación y la gestión administrativa de las empresas. Como justificación, es relevante para nosotros analizar el comportamiento del sector de la construcción de Bogotá desde el contexto de la planeación estratégica de la organización, enfocado a la rentabilidad del muestreo de empresas tomado. Asumiendo a esta como eje fundamental de la sostenibilidad económica de las empresas a partir de la incidencia de la contabilidad financiera y administrativa y de los aspectos básicos en la gestión. La finalidad de nuestro trabajo está dada en contextualizar la situación financiera desde la rentabilidad generada a partir de dicho indicador, como lo pueden ver ustedes en el podcast. Como objetivo general, tenemos a analizar la rentabilidad de la construcción en Bogotá, enfocadas directamente a actividades económicas de obras y no residenciales. Como objetivos específicos tenemos resumir los datos obtenidos de la Superintendencia de Sociedades que tomamos de los años 2017 y 2018 en un comparativo para analizarlos a profundidad. Identificar también los aspectos contables que inciden en los resultados de la rentabilidad de las pymes de construcción en Bogotá y como último objetivo específico explicar y analizar los resultados financieros de las pymes de construcción en Bogotá. Como referente teórico y basándonos en el estudio que hemos realizado meses anteriores, nos podemos dar cuenta que el 80% de las empresas del sector de la construcción son pymes y el 54% de estas se encuentran en Bogotá. Al ser un porcentaje tan alto, decidimos enfocarnos únicamente en el sector de Bogotá y tomamos un muestreo de 360 empresas de este sector para dicho análisis. También durante estos meses que hemos hecho estas investigaciones, hemos tomado varios autores, los cuales nos hablan tanto de contabilidad financiera como de rentabilidad y su importancia en la toma de decisiones de las organizaciones. Nos hablan algunos autores de la importancia de la contabilidad que se remonta a tiempos antiguos y toda su evolución a través del tiempo. En ello encontramos que a través del tiempo se consolidan diversas vertientes y pensamientos contables que nos llevan a tomar la decisión de enfocarnos un poco más a fondo en la manera en la que se lleva contabilidad, por decirlo así, en las empresas en Colombia. Por otra parte, la escuela latina se caracteriza por el objeto de estudio contable es la economía social conformada por 3 elementos. Las organizaciones y la comunidad en general interactúan entre sí en un entorno social. Por este motivo, las empresas del sector de la construcción son tan importantes para la economía porque afecta directamente estos 3 elementos que son el Estado, las organizaciones y la comunidad. No podemos enfocarnos únicamente en las organizaciones porque sabemos que también vamos a afectar directamente de construcción
son una de las empresas que más afectan a la comunidad en general. Surge una duda, ¿por qué enfocarnos en un análisis de la rentabilidad? Teniendo en cuenta lo que se ha expuesto hasta el momento, se opta por utilizar los indicadores de rentabilidad debido a que permiten medir la efectividad de los administradores para controlar los costos y los gastos, las ventas como una de las fuentes que se convierte en una utilidad y a su vez en la toma de decisiones. En el contexto empresarial, la rentabilidad es una capacidad que tiene una empresa para poder generar beneficios suficientes en relación con sus ventas, sus activos o sus recursos propios para ser considerada rentable. Lo más eficiente a la hora de medir una rentabilidad es evaluar la relación que existe entre sus utilidades y sus beneficios y los recursos que han utilizado para obtenerlos. De esta manera, los siguientes indicadores fueron tenidos en cuenta para analizar el sector de la construcción en Bogotá. Nos enfocamos en 4 indicadores financieros, los cuales ustedes pueden ver en el póster evidenciados en imágenes. Nos enfocamos en, como primera medida, la rentabilidad del patrimonio, ya que es el primer indicador en el cual nos basamos, el margen neto de utilidad, que compara las ventas netas frente a los costos de ventas, el margen operacional, que establece la relación directa de la utilidad operacional frente al gasto de la empresa, y por último, la rentabilidad de los activos. Permite conocer la rentabilidad de los activos sin tener en cuenta cómo se hayan obtenido dichos activos, pero afecta directamente la rentabilidad del patrimonio. Basado en estos 4 indicadores, de los cuales tomamos el muestreo de las 360 empresas, nos damos cuenta, tomamos el muestreo de estas 360 empresas y las graficamos para que ustedes puedan ver ahí el crecimiento del sector para el año 2017 y 2018. Para la metodología, utilizamos en esta investigación la metodología analítica descriptiva de manera cuantitativa. Se elige este método debido a que la investigación descriptiva permite detallar una situación, fenómeno o hecho social y así desarrollar el objeto de estudio en los conceptos de contabilidad financiera. Las empresas fueron seleccionadas teniendo en cuenta que estuvieron adscritas a la Cámara Colombiana de la Construcción, Comacol, y ser empresas de sociedad acciones simplificadas en su totalidad. De esta manera se utilizó como fuente la información del estado de resultados y comparado de los años 2017 y a su 4 indicadores que les mencioné para analizar así su ambiente económico y financiero, que permitiera a partir de los resultados realizar descripciones de los mismos en torno al objetivo planteado, la viene presentando. Adicionalmente, tomamos un artículo. Este artículo se llama Análisis y diagnóstico de los resultados finales en la industria de la construcción rumana. Es un artículo que se realizó en Rumania para un comparativo de los años 2012 y 2013 para empresas que cotizaban en la bolsa de valores de Bruselas. Quisimos hacer un ejercicio parecido al que hizo Rumania en este artículo, ya que nos pareció interesante que ellos también se enfocaban en los mismos 4 indicadores en los que nosotros nos enfocamos en esta investigación. Como pueden evidenciar ustedes, en la tabla número 1, clasificación de rentabilidad por actividad económica, es una tabla que extrajimos de este artículo de Rumania, en donde nos dice que podemos ubicar a las empresas según su
crecimiento o decrecimiento y según una clasificación FODA, en la cual nos basamos en un puntaje de 1 a 5, siendo 1 crítico, siendo 2 débil, siendo 3 incierto, siendo 4 bueno y siendo 5 fuerte. Esto quiere decir que las empresas que se ubican con 5 puntos en la tabla que ustedes están viendo en el póster son empresas que para estos años 2017 y 2018 tuvieron un crecimiento significativo en comparación con otras empresas y con otros años. También nos damos cuenta en la imagen, en la tabla que están viendo ustedes, que el sector más fuerte para los últimos años diagnosticados en esta investigación es el sector 4111. Esta actividad económica es la de obras residenciales. Esto quiere decir que para los últimos años en Colombia las obras residenciales han tenido un crecimiento mayor sobre las otras actividades económicas de este sector. Como resultados tenemos que, comparando la información de los estados financieros de ambos años, 2017 y 2018, donde nos muestran las variaciones de la utilidad de acuerdo a los ingresos, los gastos y los costos, y teniendo en cuenta también el estado de situación financiera de estas empresas, tenemos que en el periodo 2018, el total de las empresas sufrieron un cambio según las gráficas que apreciamos en el póster, ya que se mantienen de manera lineal e incluso unas disminuyeron para el año 2017. Sin embargo, la actividad de obras residenciales ha generado una mayor rentabilidad comparado con las otras actividades económicas de este sector. Esto hace que el sector en general de la construcción se posicione como uno de los más fuertes en Colombia. Adicional, al final del periodo 2017 podemos evidenciar que para algunas empresas de las obras no residenciales se generó una mayor cantidad de ingresos y se incurrió en unos menores gastos. Esto lo podemos evidenciar en el margen neto de utilidad y en el margen neto operacional. Además, estas empresas decrecieron para los siguientes 2 años, para el siguiente año 2018, pero esto no afectó el crecimiento del sector en Colombia. Como una conclusión, tenemos que la gestión administrativa conlleva la definición de procesos claros para el cumplimiento de sus objetivos. Para nosotros estudiar la rentabilidad de las empresas pymes es clave para realizar un análisis integral del sector, para una futura planeación y gestión tanto administrativa como financiera, que involucre los 3 elementos que mencionamos anteriormente: el Estado, la organización y la comunidad en general. La contabilidad financiera es un sistema que permite el registro, control y presentación de la información para la toma de decisiones. Por eso es que el indicador de rentabilidad es tan importante a la hora de la toma de decisiones en una organización. Con relación a la contabilidad administrativa, esta desde sus comienzos ha sido una herramienta sumamente útil para la administración de las organizaciones. La situación financiera de las empresas pymes para Colombia en el sector de la construcción analizadas se clasifican en su mayoría entre un 4, que es bueno, y 5, que es fuerte, según la tabla que extrajimos del artículo de Rumania. Con ello nos podemos dar cuenta que este sector es un sector que a lo largo de los años va creciendo. Crece tanto en empresas como en economía. Esto quiere decir que cada año más empresas se crean bajo el sector de la construcción en Colombia y más específicamente en Bogotá.
Perfecto, Paula, muchísimas gracias por tu presentación sobre efectivamente un sector que va creciendo para la ciudad de Bogotá de una forma tan amplia y tan grande. Vamos a mirar si hay preguntas por parte de los participantes. Miguel Chirinos te pregunta, Paula, en la construcción, como en otros sectores, muchas pymes se dedican a servicios como diseño de planos o supervisión y otras requieren un poco más de inversión como el de alquiler de equipos. ¿Cómo se abordó el tema de impacto en la rentabilidad de las pymes con distintos niveles de inversión? Muchas gracias, Miguel, por tu pregunta. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por tu pregunta. Nos enfocamos nosotros únicamente en las empresas que hacen parte de la construcción directa, es decir, las empresas que hacen la labor de la construcción. ¿Por qué tomamos esta muestra? Porque el sector de la construcción es un sector muy amplio, con muchas empresas adscritas, y realmente enfocarnos en todas las empresas es algo más extenso, a lo cual sí queremos llegar en la Universidad Minuto de Dios a llegar a fondo de cada una de las empresas, pero en este momento nosotros, o sea, en esta investigación como tal, no nos enfocamos en las empresas de servicios como tú lo mencionas, es decir, las que prestan algún servicio, las que generan los planos, sino únicamente en las empresas que son directamente constructoras. Es decir, que para un enfoque más directo de todas las empresas del sector, nosotros seguimos realizando la investigación más a fondo. Muchas gracias, Paula. No sé si existan más preguntas. Juliet y Jamie que acaban de ingresar. Entonces, yo creo que podemos así terminar cumpliendo efectivamente nuestra agenda a las ponencias